Previously, AgroCrab released Going Under, and it didn't make us rich. So this time, we're selling out and giving the people what they want. Crabs. Another Crab's Treasure, más conocido como el Crab Souls, el Dark Souls con cangrejos, o el juego presentado por los dos desarrolladores más campechanos que se han mostrado en un Indie World de Nintendo. Este título fue anunciado como un Souls-like más accesible para nuevos jugadores, pero sin abandonar lo más característico de este género. Y sin duda, el resultado final es un producto sumamente completo, pero si quieres descubrir si este tesoro realmente vale la pena, estás a tiempo para sumergirte con nosotros. Entrando en materia, aquí controlamos a Krill, un cangrejito ermitaño que ha vivido toda su vida en las pozas de marea de una pequeña costa, hasta que aparece un extraño recaudador de impuestos que le quita su caparazón y huye a las profundidades del mar, lo que motiva a nuestro crustáceo protagonista a agarrar un tenedor oxidado como arma y lanzarse al océano para recuperar su más preciada posesión. Este es el primer aspecto que destaca en cuanto a accesibilidad, ya que la trama de este juego es de las más directas y menos crípticas que he visto en el género, y aunque hay un lore que subyace a varios de los eventos que ocurren, el grueso de la narración es perfectamente comprensible con poner atención a las cinemáticas del juego. También sorprende la intención de la historia, que empieza de esta forma simple y caricaturesca en un océano de animales antropomórficos, con un humor muy juvenil y apoyándose mucho en la burla y la parodia. Pero luego, el mundo empieza a no ser tan amigable, los escenarios están llenos de basura y hay depredadores que nos atacan a la mínima, incluyendo otros cangrejos infectados por una devastadora enfermedad, lo que da pie a eventos más dramáticos que ocurren a nuestro alrededor. Esto hace un juego con un tono algo inconexo al principio, ya que se mezcla la vibra tontorrona con la seriedad de tanto en tanto, pero a medida que avanzamos, la historia va aterrizando estas sensaciones con la ayuda de ciertos personajes secundarios y con el conflicto del propio Krill, que se ve envuelto en una disputa entre criaturas marinas sin quererlo ni beberlo, dando pie a una trama clásica pero muy efectiva a la hora de manejar la evolución del protagonista a través de todos los desafíos que le tocará vivir, sobre todo a partir de una recta final con buena dosis de sorpresas y una conclusión que puede que toque tu fibra sensible. Hablando ahora del aspecto jugable, este es un Souls-like en 3D bastante clásico, pero con muchas simplificaciones, sobre todo en su parte rolera y de personalización, ya que tenemos solo 4 estadísticas para subir, no hay tantas ranuras de equipamiento y solo tenemos un tipo de arma, al menos al principio. Aparte de que no hay componentes online, no hay pactos ni clases, y no nos hacemos daño si nos precipitamos desde gran altura, ni morimos si caemos al vacío. Muchos de estos cambios contribuyen a la accesibilidad del título, pero hay dos decisiones que resaltan en esto. La primera es la implementación del modo de asistencia, que nos deja personalizar distintos aspectos jugables para que se adapten a nuestras necesidades, incluyendo una opción idónea para desquitarte con el juego, nunca mejor dicho. La segunda opción, que ayuda a los menos experimentados, es algo tan básico como la opción de pausar completamente el juego, incluso en medio de un combate si estamos a cierta distancia de nuestro enemigo, lo que además nos deja cambiar algunas de nuestras piezas de equipamiento al vuelo. Otro aspecto destacable son las diferentes zonas de este mundo subacuático, que si bien no están conectadas al estilo mundo abierto, son muy variadas en ambientación y trabajadas a nivel artístico, con sus peculiaridades propias a la hora de navegarlas y lo suficientemente extensas para esconder varios secretos y áreas opcionales, combinando de manera inteligente el combate, las plataformas y la exploración. La variedad de enemigos también cumple, y sin haber demasiados tipos, sí se introducen los justos en cada área para que debamos variar nuestro acercamiento en combate, aparte de crear situaciones que nos pueden tomar por sorpresa o dejarnos en desventaja de forma inesperada contra un peligro inminente. La parte negativa de esto es la poca originalidad de muchas de estas situaciones, ya que siguiendo con el tono paródico, este juego a veces parece empeñado en recrearse en muchos momentos jugables que son clásicos de la saga de From Software, buscando adaptarlos a su estilo más que crear retos originales.
Esto no termina aquí, ya que el sistema de combate también es bastante familiar, donde la prioridad es atacar a nuestro enemigo fijando blanco en él y rodando o bloqueando para evitar ser golpeados. A su vez, al derrotar criaturas se nos recompensará con microplásticos, que son la moneda de cambio tanto para adquirir distintos objetos y mejoras en tiendas, como para subir de nivel en los distintos puntos de control, los que a su vez también recargan nuestra vida y nuestras limitadas curaciones. Pero aquí es donde el juego se empieza a distanciar del combate puramente Dark Souls y se acerca más a Sekiro, empezando por el hecho de que no tenemos una barra de resistencia o estamina, por lo que aquí podemos rodar, correr y atacar todo lo que sea necesario, aunque atendiendo a las animaciones, alcance e invulnerabilidad de cada acción. Además, nuestra progresión no solo se limita a los microplásticos y a mejoras puntuales de vida, ataque y consumibles, ya que podemos obtener unos cristales, ya sea en los escenarios o derrotando enemigos especiales que nos permiten aprender habilidades en un árbol de talentos, pudiendo ser mejoras pasivas o nuevos movimientos de pelea, como la posibilidad de hacer parries y contras, realizar esquivas aéreas o la posibilidad de usar un segundo tipo de arma, entre otras. Krill también puede flotar unos breves instantes mientras estemos bajo el agua, lo que nos vendrá muy bien para plataformear, además de poder usar un sedal de pesca para agarrarnos a puntos de enganche, así como usarlo en combate de forma limitada, ya sea para atraer a un enemigo o realizar un ataque que nos propulse hacia este, lo que debilitará su postura y lo dejará vulnerable a nuestros golpes. Pero el aspecto que más destaca a la hora de distinguirse de otros Souls-like es el rol que tiene el caparazón de Krill, que se convierte en la base del combate. Krill es un cangrejo ermitaño que ha perdido su refugio, así que para cubrirse las vergüenzas, él agarrará cualquier cosa que vea en los escenarios, como una cáscara de banana, una lata, una tubería, una pelota de tenis rota, un rollo de sushi, todo vale. Cada uno de estos caparazones tiene un peso concreto, así como una estadística de defensa y, más importante, su propia barra de vida, por lo que el mero hecho de llevar uno puesto reduce la efectividad de los ataques enemigos, ya que el daño se reparte entre nuestro personaje y su coraza, aunque la vida de esta última, en principio, no puede regenerarse. A su vez, el bloqueo se realiza escondiéndonos en nuestro caparazón, lo que hace que éste reciba todo el daño, algo que debemos hacer con cautela, sobre todo contra ataques imbloqueables, aplastantes o contra ciertos estados alterados. Además, nuestras piezas de equipo son pequeños polizones que se pegan a nuestra coraza, por lo que si ésta se rompe, perdemos temporalmente los efectos de nuestro equipamiento hasta que encontremos otra, algo que también se aplica al ataque mágico característico de cada caparazón, que solo podemos realizar si lo llevamos con nosotros, por lo que este es un factor muy importante en batalla y que no nos conviene perder, estando en mucha desventaja si se da el caso, sin mencionar que hay momentos en que deberemos cambiar de caparazón para acceder a ciertas zonas, teniendo que adaptarnos a las peculiaridades de varios de estos refugios. Sin embargo, esta idea de riesgo y recompensa se va diluyendo poco a poco a medida que nos sumergimos en el mar, ya que cada vez hay más facilidades para conservar nuestra protección. Primero, porque hay caparazones de sobra tirados en los escenarios, pudiendo cambiar rápidamente a otros si estamos expuestos, o incluso atraerlos con nuestro gancho. A esto se suma que, si bien perdemos nuestra coraza junto con los microplásticos al morir, al más puro estilo Dark Souls, podemos comprar seguros que nos devuelven otra coraza a nuestra elección en esos casos. Y para rematar, hay mejoras en el árbol de talentos que pueden ayudarnos a regenerar el caparazón en medio del combate, o incluso llevar dos a la vez, por lo que si avanzamos lo suficiente y somos precavidos, podemos luchar muy a la defensiva y tener bastante chance de salir indemnes, incluso contra los jefes finales, que son vistosos visualmente, pero no ofrecen una variedad tan reseñable en combate. Eso sí,
Algo bueno de este sistema es que los caparazones más resistentes están en lugares distantes o de difícil acceso, teniendo que explorar a conciencia para encontrarlos y asegurarlos. Pero si hay un aspecto en que flaquea Another Crab's Treasure es a nivel técnico, y aunque su mundo y personajes se ven sólidos y coloristas, lo cierto es que todas las versiones del juego tienen ciertos problemas de rendimiento, de cámara y bugs ocasionales que pueden atascarnos en sitios concretos sin dejarnos avanzar, llegando incluso a borrar los archivos de guardado en casos más extremos. Nosotros hemos jugado la versión de Nintendo Switch, y aunque afortunadamente no hemos sufrido borrados de partida, la cantidad de situaciones extrañas que nos han ocurrido darían para un vídeo propio, desde ralentizaciones muy agresivas o físicas imprevisibles, pasando por glitches que nos hacen atravesar paredes o suelos, y llegando a scripts que no avanzan, fallos en el fijado de objetivos que pueden dejarte vendido, o que el juego te reviva en sitios inescapables después de caerte por un abismo. Errores flagrantes que, si bien no matan la experiencia, sí pueden poner a prueba tu paciencia más que la dificultad del propio juego, y aunque los desarrolladores siguen parcheando estos fallos a fecha de publicación de este análisis, aún no se han terminado de corregir en todas las plataformas. La música y los efectos de sonido son un mundo aparte, ya que rayan a un muy buen nivel, aunque se centran especialmente en ambientar cada zona y situación del juego, y de hecho, no hay música específica para la mayoría de combates, salvo contra jefes y algunas ocasiones muy particulares. Mención especial al doblaje al inglés en las cinemáticas, muy trabajado y con una interpretación quizá demasiado seria al principio, pero que acompaña muy bien a la historia a partir de cierto punto. Los textos, por su parte, están traducidos al español latino, pero con algunas erratas de vez en cuando, habiendo algunas más leves y otras más estrambóticas que afortunadamente ya han sido parcheadas. Another Crab's Treasure es, tal como su océano, un cúmulo de propósitos impresionantes, otros que son loables pero que rayan en la mediocridad, y algunos que son directamente inadmisibles, todos mezclados en diferentes proporciones. Es un verdadero viaje de superación, muy clásico y placentero aún con sus picos de dificultad, pero que me ha dejado varios sinsabores en su falta de ambición a nivel jugable y en su desastroso apartado técnico, que me han sacado de este vivaracho mundo submarino más de una vez, lo que hace complicado recomendarlo, al menos hasta que se terminen de subsanar sus problemas más urgentes, ya sea en PC o en la consola de tu elección. Si se da este caso, te espera una aventura con un ritmo de juego muy bien construido para ser desafiante, a la vez que variada y accesible, lo que junto a una narrativa y personajes dignos de recordarse, convierten este trayecto en algo realmente absorbente y de lo que es difícil aburrirse, haciendo que las 15 o 30 horas que pases explorando y combatiendo con Krill se te pasen volando en medio del mar. Pero ¿qué decidirás tú, pequeño ermitaño?